Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 41. La pequeña Ganyu volvió a acercarse, esta vez apuntando juguetonamente a la oreja de Nathan mientras soltaba una risita. Era impresionante cómo podía cambiar de humor tan rápido. Hasta el maestro de cambio de rostro más hábil de la ópera de Sichuan quedaría admirado. Hermano mayor, se quejaba con sus mejillas todavía húmedas por las lágrimas, pero ahora más en tono de reclamo. No, no puedes morder eso. Susurró Nathan, intentando impedir que la pequeña abriera la boca cerca de su oreja. Su piel era tan delicada que un simple roce le hacía contraer las orejas en forma de quilín. Ganyu no pudo evitar sentirse frustrada por el rechazo y, aunque no lloró esta vez, su ánimo decayó y cesaron las quejas. Justo cuando Nathan pensaba que había ganado, la niña se movió con rapidez increíble y, en lugar de morder, rozó su oreja con la lengua, tan sutil y rápida como una libélula tocando el agua. Jeje, se rió satisfecha, feliz con su travesura. Nathan suspiró y le advirtió con cariño. Ganyu, tienes que recordar no hacer esas cosas a los demás. La pequeña asintió, aunque no estaba muy segura de entender, y finalmente se bajó de su espalda, donde había estado agarrada como si fuera un pequeño pony. Bájate, por favor, pidió Nathan. Pero apenas estuvo en el suelo, los ojitos brillantes de Ganyu lo miraron y exclamaron: hermano mayor, un abrazo. Sus piernas redondas intentaron saltar para abrazarlo, pero su estatura limitaba el salto. Nathan, con el corazón de un padre amoroso, se agachó para que pudiera subirse de nuevo. Aunque en su vida pasada Nathan nunca se había casado ni tenido hijos, frente a ese ataque de ternura estaba totalmente indefenso. Ganyu se agarró de su cola con emoción y dijo: hermano mayor, increíble. La sensación al ser tocado fue extraña para Nathan, pero cálida. Ahora la veía casi como una hija pequeña. Sin embargo, debía pensar en cómo regresarla sana y salva. Por la zona donde habían caído, suponía que estaban en el Karst Hueyun, un lugar sagrado donde residían adeptos y dioses, pero Nathan nunca había estado allí antes. Justo entonces, un rugido atronador cortó el silencio del valle. Una enorme sombra negra apareció al otro lado del arroyo. La presión que emanaba hacía temblar la tierra. ¿Qué es eso?, preguntó Nathan. Bajo la luz de la luna pudo distinguir la forma, una criatura gigantesca, casi 10 metros, con cuerpo de tortuga y caparazón enorme, pero con cabeza de dragón. Se movía en dos patas y cada paso hacía vibrar el suelo. Hermano mayor, tengo miedo, susurró Ganyu, abrazándolo con fuerza y temblando. El monstruo los había fijado con su mirada penetrante. En la historia del juego, y en la realidad, Nathan no tenía ni idea de qué criatura era esa. Pero algo estaba claro, era un inmortal devorador de bestias, un dios inquieto que habitaba esas montañas. De repente, el simulador le habló en la mente, desafiando el desafío de Dios. Tu elección ante el dios que se acerca es: correr activará el final, acto cobarde. Luchar y derrotar al dios te recompensará con la forma humana. Nathan se quedó paralizado ante esas opciones. La recompensa era justo lo que necesitaba, pero el riesgo era enorme. El monstruo rugió otra vez y empezó a cruzar el arroyo hacia ellos. Ganyu, te llevaré a un lugar seguro, le prometió. Yo me encargaré de este monstruo, pero Ganyu no quería quedarse atrás. Se aferró con fuerza a su espalda y gritó: ¿quieres pelear juntos, hermano mayor? Capítulo 42. Hermano mayor. No, exclamó el pequeño Ganyu al escuchar el plan de Nathan de enviarla a un área segura. De inmediato, se dejó caer sobre su espalda, sus cortas piernas sujetaron sus costados y sus manos redondas agarraron firmemente el pelaje de Nathan. Enterró profundamente su rostro en él, claramente sin intención de moverse. Ganyu, la situación es demasiado peligrosa. Hay un dios frente a nosotros. No puedo dejar que enfrentes esto conmigo, dijo Nathan, intentando convencerla, pero Nathan no estaba dispuesto a ceder. No era un monstruo común, ni un Slime o un Ilichurn. Era un dios renombrado, incluso el más débil entre ellos poseía un poder aterrador. Si estuvieran en una época futura, quizá le dejaría manejarlo sola, pues para entonces Ganyu tendría habilidades adeptales reales. Pero ahora estaba en su infancia y no tenía ninguna capacidad de combate. Un rugido resonó de nuevo.
El enorme dios, con cuerpo como una montaña, abrió su boca con forma de dragón, y una luz tenue comenzó a brillar dentro de sus fauces, del tamaño de un cuenco de sangre. No es bueno, exclamó Nathan en su interior, sin tiempo para distraerse con Ganyu. Saltó hacia un lado justo a tiempo para esquivar la potente columna de agua disparada por el dios, como una pistola de alta presión. El lugar donde había estado se abrió en un pozo de varios metros. ¡Qué poder tan aterrador!, murmuró Nathan, observando el enorme hoyo con temor. Él y Ganyu en su espalda casi habían sido perforados por ese chorro. Realmente, merecía el título de dios. Un solo golpe casual poseía un poder devastador. Hermano mayor, tengo miedo, dijo Ganyu, temblando sobre él. No tengas miedo, déjamelo a mí, respondió Nathan, intentando consolarla mientras miraba fijamente al dios. La luz dentro de la boca del enemigo brillaba más fuerte. ¿Con qué técnicas podía enfrentarlo? En un instante, Nathan repasó sus opciones. Su técnica más usada era la técnica de la espada Yunlai, pero en su forma actual de bestia mágica no podía ejecutarla. Además, las técnicas humanas probablemente serían inútiles contra un dios montaña, y su electrovisión tampoco sería útil. Para un linaje Qilin con dominio elemental, era prácticamente inútil. Lo único que le quedaba era su talento pasivo, corazón valiente, que aumentaba su poder contra enemigos fuertes. También tenía el golpe fatal, un movimiento extremo reservado para emergencias verdaderas, pero no era momento de arriesgarlo. Así que solo podía confiar en las habilidades de su linaje Qilin. Zumbido, zumbido, zumbido. Se escuchó en el aire. Una luz azul oscura comenzó a irradiar alrededor de Nathan, usando todo el poder elemental de hielo que podía soportar. Cuando la tormenta de hielo chocó contra la burbuja de agua del dios, se produjo una violenta reacción elemental congelante. El flujo de agua empezó a congelarse desde donde tocaba a Nathan y se extendió hasta la boca del dios. El enorme dios quedó atrapado en un bloque de hielo. Nathan jadeó, agotado. Todavía joven, su poder elemental era limitado y había dado todo de sí en ese ataque. Hermano mayor, increíble, dijo Ganyu emocionada, saltando del lomo de Nathan para acercarse al bloque congelado. Ganyu, no te acerques, es peligroso, advirtió Nathan con urgencia. Aunque el dios estaba congelado, había que confirmar si estaba muerto. Un descuido podría costarle la vida a la pequeña, pero de repente, el dios rugió y el bloque de hielo que lo rodeaba comenzó a romperse. Peligroso, pensó Nathan. Ganyu giró la cabeza hacia él. En un instante, la boca del dios se abrió, su cuello se estiró como goma y, con velocidad imposible de reaccionar, se tragó a Ganyu de un solo bocado. Ganyu, gritó Nathan, paralizado por la rapidez de lo ocurrido. La cabeza del dios se retiró, con una expresión como si hubiera tragado saliva. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo rescatarla? Nathan entró en pánico. La pequeña estaba dentro del estómago del dios y debía actuar rápido. Pensó en usar su último recurso, el golpe fatal, pero el poder de ese movimiento podía dañar también a Ganyu. La única opción era matar al dios y luego abrirle el vientre para salvar a Ganyu. Con las habilidades que tenía, solo podía intentarlo con todas sus fuerzas. Comenzó a brillar, movilizando de nuevo su poder elemental. Pero antes de reunirlo por completo, algo extraño sucedió. El dios comenzó a exhalar continuamente. Luego, con una tos fuerte, su expresión cambió, tornándose humana, pasando de satisfacción a dolor extremo. La tos parecía como si algo estuviera atorado en su garganta. Capítulo 43. Wow, wow, wow. Menos de medio minuto después de ser tragado, el dios comenzó a sufrir distintos grados de malestar. Primero, su compostura era firme, pero pronto empezó a jadear en busca de aire. Luego, se oyó un gemido de dolor. De repente, un sonido metálico resonó. El enorme cuerpo del dios cayó pesadamente al suelo, y sus ojos aterradores comenzaron a volverse completamente blancos, como los de un humano que pierde el conocimiento. El poder elemental que Nathan había acumulado se disipó al instante, y él miraba desconcertado al frente. Las pupilas del dios estaban ahora pálidas y sin vida. Cortejar. El lamento que había empezado a sonar se silenció súbitamente, perdiendo todo aliento. La cabeza del dios golpeó el suelo, y esos ojos horribles nunca volvieron a abrirse. ¿Qué está pasando? Todo ocurrió tan rápido que Nathan seguía en shock. Ni siquiera había usado su fuerza, y aún así el dios había caído por sí solo. Era difícil imaginar que una deidad tan gigantesca perdiera toda su fuerza vital de repente. Ganyu. Pero no había tiempo para investigar.
lo más importante era que el pequeño había sido tragado por el dios. Hermano, como si respondiera a ese grito, un suave sonido surgió de la cabeza del dios. Ganyu, ¿estás bien? Al escuchar esa respuesta, Nathan finalmente respiró aliviado. Saltó con sus 4 patas sobre la cabeza del dios y dijo, no te preocupes, ahora te salvaré. Luchó para abrir la boca del dios y logró que se abriera lentamente una pequeña rendija. De ella salió una bola redonda que cayó sobre la hierba y se levantó lentamente. Hermano, Ganyu, que acababa de atravesar el vientre del dios, lo saludaba con entusiasmo. Nathan se acercó rápidamente para verificar cómo estaba. Ganyu, ¿cómo te sientes? Después de ser tragada por un dios, estaba preocupado por su bienestar. Genial, hermano, apestoso, apretado. La respuesta de Ganyu estaba llena de energía mientras se palmeaba el pecho y usaba sus manitas redondas para gesticular. Quizás por el vínculo de linaje, sincronizaron sus ondas cerebrales rápidamente. Según explicó la pequeña, después de ser tragada, había quedado atrapada en la garganta del dios, que por su tamaño apretaba su cuerpo regordete. Un dios tan enorme y aterrador había sido estrangulado hasta la muerte por Ganyu, lo que a Nathan le parecía divertido y exasperante a la vez. Así que ser gordito tiene sus ventajas. Después de entender toda la situación, Nathan no pudo evitar suspirar en silencio, pero el pequeño pareció notar su pensamiento. Hermano, malvado. Ganyu pateó sus piernas y bajó la cabeza para chocar con Nathan. Sus pequeños cuernos golpearon justo su vientre blando. Esa adorable colisión mostraba claramente que estaba molesta. Ganyu, ¿qué pasa? HMPH, hermano, no. Estar gordo. Cuando escuchó ese lindo gruñido, Nathan entendió por qué estaba enojada. Desde pequeña, Ganyu ya era consciente de su peso. Está bien, no diré nada. Déjame ayudarte a lavarte. Apestoso, lávate. Al oír la propuesta, Ganyu finalmente frenó su ataque. Olfateó a Nathan, y sus cejas se fruncieron inmediatamente. Realmente olía a estar atrapada en la garganta de un dios. Molesta, llevó a Nathan hacia un arroyo cercano. Espera, Ganyu, no puedes simplemente saltar. Nathan la detuvo justo antes de que se lanzara al río. Hermano, Ganyu lo miró confundida. Era noche y el agua estaría helada. No sabía si, por ser Killin, se resfriaría o si siquiera podría nadar. Si se tiraba, Nathan tendría que rescatarla. Déjame ayudarte. Nathan concentró su mente y sus cuernos brillaron con intensidad. El agua del río fue extraída en un depósito suspendido en el aire. Con sus cuernos, mezcló fuego con el agua, haciendo que el gran cúmulo comenzara a emitir vapor. Controlando 2 elementos, calentaba el agua fría. Para un Killin de sangre pura, esto era tan natural como respirar. Ganyu, prepárate, ahí viene. El cúmulo empezó a gotear lentamente, simulando el flujo de una ducha moderna. Jeje, hermano, caliente. La pequeña disfrutó del agua tibia, cerrando los ojos con una sonrisa. Como conocía a Ganyu desde antes, no le quitó la ropa. Sabiendo que con el tiempo se convertiría en una belleza incomparable, Nathan quiso evitar situaciones incómodas. Bañarse con ropa mojada no era problema para él, que controlaba el viento y el fuego. Creó una brisa tibia que lentamente secaba la ropa de Ganyu. Mientras lo hacía, Nathan se maravillaba del poder elemental. No solo útil para la batalla, también servía para la vida diaria. Después de terminar, bajo la luz de la luna, Ganyu se veía aún más delicada y adorable. Se acurrucó junto a Nathan, frotando su cabeza contra él. Hermano, cabello. Su cabello azul hielo estaba desordenado tras el baño. ¿Quieres que te peine? Pero en su forma bestial, Nathan no podía hacer movimientos tan delicados. Ante esto, solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Entonces, el sistema de simulación de vida le notificó, detectando desaparición de Dios, ahora emitiendo recompensa. Una luz blanca cubrió el cuerpo de Nathan, que comenzó a transformarse lentamente en su forma humana. Capítulo 44. Al detectarse la desaparición de Dios, comienza la distribución de recompensas. Nathan estaba preocupado por cómo peinar el cabello del pequeño cuando el simulador apareció en su mente como un alivio oportuno. ¿Una recompensa? Por fin podría transformarse. En ese instante, una luz blanca comenzó a envolver a Nathan. ¿Hermano?, exclamó el pequeño Ganyu, también atraído por el resplandor. Ganyu, no tengas miedo, dijo Nathan, inmerso en la luz blanca pura. Para tranquilizar a la niña, no dejó de consolarla. Ella sintió con entusiasmo, y aunque la luz era intensa, no sintió temor, al contrario, la hacía sentirse segura y cercana.
Cuando la luz comenzó a disiparse, los grandes ojos del pequeño se abrieron bien. La forma bestia de Nathan había desaparecido por completo, reemplazada por una figura humana un poco más alta que ella. Caminar sobre 2 pies es mucho más cómodo, comentó Nathan, aliviado al volver a su forma humana. Al mirar el reflejo del río bajo la luz de la luna, se vio como un adolescente, parecido a sí mismo en la realidad. Pero más allá de la edad, su aura era diferente, un temperamento etéreo que se fundía con el cielo y la tierra. Hermano, Ganyu agitó su manita con entusiasmo. Nathan pensó que quizás se incomodaría por su cambio repentino, pero la niña no dudó ni un segundo y se lanzó hacia él. ¡Uf! Abrazó al pequeño cuerpo, agachándose para acomodarla. Hermano, cabello, pidió la niña, presionando su cabeza contra su pecho. Nathan levantó con cuidado sus mechones azul hielo, aún húmedos en algunas partes, y usó su poder elemental para secarlos como si fuera un secador cálido. En la tranquila noche, bajo la luz de la luna junto al arroyo, Nathan trenzó el cabello de Ganyu con paciencia, acompañado por la suave risa de la niña. «Listo», anunció, satisfecho. La cola de caballo de Ganyu estaba perfecta. «Jeje, hermano, genial». La pequeña meneó la cabeza feliz. Luego, con su carita redonda alzada, sus cejas y ojos se alinearon y frunció sus labios como una cereza. «Hermano, beso», dijo, pidiendo una recompensa. «Ríndete, pequeño bribón», bromeó Nathan, dándole un suave golpecito en la frente. «HMPH. Hermano, malo», respondió Ganyu, inflando sus mejillas enojada pero adorable. «Está bien, déjame llevarte de regreso», dijo Nathan, pellizcando sus mejillas. Sabía que debía seguir con su misión. Este encuentro con Ganyu no era casual. Por sus 2 simulaciones de vida, tenía claro que el pequeño era el protagonista del escenario y la historia giraría en torno a él. Aunque jugar con la niña bajo la luz de la luna había sido divertido, debía devolverla a casa. «Volver». «De acuerdo», respondió Ganyu, emocionada. Por la cercanía, la pequeña estaba ansiosa por invitarlo a su hogar, olvidando que en realidad era el dominio de su amo. «¿Está allí?», preguntó Nathan, señalando el pico de la montaña que acababan de descender. Se preguntaba por qué la niña había caído rodando desde tan alto, pero con su personalidad torpe, probablemente fue por glotona. Contestó Ganyu. «Está bien. Te llevaré de regreso ahora», aseguró Nathan. «Hermano», la niña le habló justo cuando él comenzaba a caminar. De repente, interrumpió su paso. «¿Qué ocurre?», preguntó Nathan, notando algo extraño. Ganyu lo miró con ojos brillantes y expectantes. «Hermano, monta a caballo», pidió, riendo y extendiendo su pequeña mano. No quería solo ser cargada, quería montarlo como antes, en su forma bestia. Suspiró. «Está bien, Ganyu, agárrate fuerte», dijo resignado. La levantó por encima de la cabeza y la dejó montar en su cuello. «Jeje, hermano, a la carga», exclamó la niña, emocionada. Sentada alto, sus pequeñas piernas ejercían una suave presión mientras desaparecían en el bosque bajo el cielo nocturno. De camino a la montaña, los arces rojos adornaban el paisaje, aunque la oscuridad les impedía apreciarlo bien. Monte Aosan de Minlin, el lugar donde residía el retenedor de nubes. Cerca de la cima, Nathan recordó algo. En el juego, para encontrar este dominio Adeptus era necesario ofrecer 3 platos en el estanque de la cima. La condición especial había dejado una impresión memorable. A diferencia del futuro, ahora el camino era accidentado. Por suerte, Nathan usaba su poder elemental, por lo que no le costaba esfuerzo. Al llegar al estanque, notó que no había 3 ollas grandes para cocinar como en el juego. Pero era lógico, considerando que esto ocurría 1000 años atrás. «¿Ganyu está aquí?», preguntó señalando la entrada oculta de una cueva. Parecía un muro de piedra común, pero al usar su poder elemental, Nathan descubrió que era una barrera. La pequeña se retorcía emocionada en su cuello. «¿Llamó a la puerta?», se preguntó Nathan. Golpeó suavemente la piedra. De repente, el muro emitió una luz deslumbrante. Quizá un mecanismo defensivo se activaba y la barrera comenzó a acumular poder elemental. En urgencia, Nathan respondió con el mismo tipo de elemento. No podía permitir que la pequeña se lastimara. Auge. Los poderes chocaron y el muro se derrumbó. Entonces, una voz femenina salió desde dentro. ¿Quién rompió mi barrera? Capítulo 45. Inesperadamente, Nathan parecía haber atravesado la barrera de la morada del adepto.
En ese instante, llamó la atención del dueño de la vivienda. ¿Quién se atrevió a romper la barrera de este adepto? Aunque las palabras transmitían ira, la voz era claramente femenina. Maestro. Al oír esa voz familiar, el pequeño que estaba detrás de ella habló alegremente. Ah. Así que eres Ganyu. Entra rápido. ¿A dónde te habías metido? La ira en la voz desapareció, reemplazada por preocupación. Jeje. Una sola frase fue suficiente para calmar al enojado Adeptus. Ganyu se inclinó hacia adelante contra el cuello de Nathan, mirándolo con orgullo. Suspiro. Ganyu, no te alegres demasiado todavía. A diferencia del pequeño inocente, Nathan podía escuchar otras intenciones en esas palabras. Ese sentimiento era igual que en su vida anterior, cuando llegaba tarde a casa y sus padres le ponían la vara de disciplina. Ganyu inclinó la cabeza, claramente inconsciente de lo que estaba por venir. Mientras Nathan caminaba por un largo pasaje, el espacioso interior del reino apareció ante sus ojos. Esta era la morada del adepto. Era una cámara de piedra increíblemente espaciosa, decorada con la máxima sencillez. Sin embargo, todos los muebles necesarios, mesas de piedra, sillas y camas, estaban presentes. Desde gran distancia, Nathan ya podía ver al dueño de la voz. Era una grulla de color blanco puro, con detalles en azul pálido que adornaban sus alas. Si no hubiera conocido ya la historia del juego, a Nathan le habría resultado difícil relacionar esta grulla blanca con la voz de mujer de antes. Cloud Britane, una de las bestias iluminadas de Liyue, había estado siguiendo al Geo Arcan desde la Guerra de los Arcontes de los 1000 años. Sin embargo, su aspecto más interesante era que era la maestra de dos personajes populares en el juego. Con su personalidad un tanto torpe y su tendencia a revelar las historias embarazosas de sus discípulos, los jugadores la llamaban cariñosamente la Adeptus Parlanchina. En ese momento, Cloud Retainer se encontraba sentada en un taburete de piedra. Sus ojos no estaban ni completamente abiertos ni cerrados, creando una apariencia bastante extraña. Bostezo. Al sentir que se acercaba desde atrás, la grulla no mostró intención de levantarse de su taburete y en su lugar dejó escapar un largo bostezo. Ahora Nathan lo entendía. Cuando atravesó la barrera de la vivienda, Cloud Retainer debía estar durmiendo. El ruido de la barrera al romperse había despertado directamente a este Adeptus. El enojo anterior fue definitivamente el mal humor matutino de Cloud Retainer. Ganyu, ven aquí. Si no corriges esa naturaleza juguetona tuya, verás si este adepto no te da una nalgada. Sin darse la vuelta, Cloud Retainer pareció confundir los pasos de Nathan con los de su discípulo. Después de todo, Ganyu estaba actualmente en su cuello, y él mismo también poseía el linaje Qilin. Bajo esta doble interferencia, incluso este adepto cometió un error momentáneo. No. Al escuchar las palabras sobre azotes, la cara de Ganyu instantáneamente se puso roja brillante. Ella abrazó fuertemente el cuello de Nathan, esperando que él la ayudara. Incluso el joven Ganyu experimentó castigos tan divertidos. Ante esto, Nathan casi se rió a carcajadas. ¿Quién anda ahí? Pero fue esa leve inhalación lo que despertó la vigilancia de Cloud Retainer. El largo cuello de la grulla se enderezó y su cabeza giró instantáneamente. ¿Ganyu? ¿Por qué has traído a un humano de la montaña de abajo hasta aquí? Al ver a Nathan por primera vez, las cejas de grulla de Cloud Retainer se fruncieron, pero en menos de medio segundo, aparentemente sintiendo su aura trascendente, sus ojos de grulla se abrieron. No. No eres humano. Debes ser el maestro de Ganyu, ¿verdad? Ante la alerta de la grulla, Nathan respondió con una sonrisa. Sin embargo, incluso conociendo los antecedentes del adepto, tuvo que fingir ignorancia. En efecto, soy una de las bestias iluminadas del Karst de Hueyun. Contenedor de nubes. Debido a la actitud de Nathan, la grulla asintió levemente, su tono se volvió menos rígido que antes. Me llamo Nathan. Me encontré con Ganyu cuando rodó montaña abajo. Nathan se presentó y explicó su primer encuentro con el pequeño. Sin embargo, Cloud Retainer no profundizó en estos detalles, mostrando en cambio más interés en su identidad. Nathan, ¿verdad? ¿Sabes lo que eres? Ah, no. Lo que este adepto quería preguntar es, ¿sabes a qué raza perteneces? Fiel a su reputación de Adeptus Parlanchina, había comenzado con malas palabras. Sin embargo, al darse cuenta, inmediatamente se corrigió. Lo sé. Al igual que Ganyu, poseo el linaje Qilin. Cloud Britane era la maestra de Ganyu, no era una mala persona, solo un adepto con una personalidad algo tsundere. Así respondió Nathan con la verdad. Hermano, al oírles hablar de ella,
La pequeña se acurrucó cariñosamente contra su cuello. No. Eres diferente de Ganyu. Eres un Qilin de sangre pura, ¿verdad? La grulla levantó la cabeza, señalando la diferencia entre ellos. No, algo sigue sin estar bien. Los Qilin son bestias auspiciosas que aparecen una vez cada 1000 años. Aparte de la madre de Ganyu, que ya se ha recluido, no debería haber ningún Qilin de sangre pura en estas tierras. No solo los Qilin de sangre pura, incluso los mestizos como Ganyu eran únicos en este mundo. No tengo padres. Cuando recobré la conciencia, ya estaba en este mundo. No fue hasta que conocí a Ganyu que desperté mi capacidad de tomar forma humana. Nathan no mentía, quedarse sin padres ya estaba previsto por el sistema simulador. ¿Eres un augurio auspicioso enviado por el cielo? Sin embargo, después de escuchar esta explicación, Cloud Retainer cayó en un estado de shock extremo. Un Qilin descendiendo del cielo era un antiguo dicho en el continente de Teyvat. Cloud Retainer había pensado que era simplemente una leyenda, nunca imaginó que la leyenda se convertiría en realidad hoy. Nathan, probablemente no tengas donde quedarte ahora mismo. Así es. Hueyun Karst está actualmente asediado por dioses hostiles, mucho más peligrosos de lo que imaginas. ¿Por qué no te quedas aquí con este adepto por ahora? Habiéndose encontrado finalmente con un ser legendario, Cloud Retainer naturalmente no quería dejarlo ir. Sus palabras tampoco estaban equivocadas, Hueyun Karst era demasiado peligroso ahora, acababan de encontrarse con un dios que se aprovechaba de las bestias divinas. Al ver la falta de respuesta de Nathan, Cloud Retainer agregó otra oración. Joven, veo tu gran potencial. ¿Por qué no te conviertes en mi discípulo? Capítulo 46. A la mañana siguiente, en la morada de Cloud Retainer, Nathan yacía en la cama de piedra con los ojos fuertemente cerrados. Aunque aún estaba en sus sueños, sentía una especie de peso presionándolo. Respiración suave, unas suaves respiraciones le hicieron cosquillas en la punta de la nariz, acelerando su despertar. Al abrir los ojos, vio un techo desconocido y una fuerte presión en el pecho. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Se planteó estas 3 preguntas, confundido. Hermano, una voz infantil llegó a sus oídos, respondiendo esas preguntas en silencio. La noche anterior, Cloud Retainer le había ofrecido alojamiento. Mirándolo expectante, quería que Nathan se convirtiera en su discípulo. Convertirse en discípulo de un adepto, y además maestro de Ganyu, era una oportunidad única. Gracias al juego, Nathan conocía muy bien las capacidades de este adepto. Sin embargo, justo al aceptar, el sistema simulador le presentó 2 opciones. El adepto de las bestias iluminadas quiere tomarte como discípulo, ¿cuál es tu elección? Rechazar solicitud, obtén la habilidad de mejorar las líneas ley. Aceptar solicitud, obtén la recompensa de las artes adeptus. 2 opciones, 2 recompensas muy distintas, que lo dejaron dudando. Las artes adeptus enseñadas por un inmortal serían poderosas, pero cualquiera que hubiera jugado entendería que las líneas ley eran un misterio mayor. Lógicamente, Nathan debería elegir las líneas ley para cerrar la brecha con los adeptos y, quizás, superarlos. ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho con las enseñanzas por el estado actual de Ganyu? Preguntó Cloud Retainer, confundiendo la vacilación de Nathan con preocupación por su discípula. Después de todo, la pequeña Ganyu no tenía aún capacidad de combate. Deberías confiar en la enseñanza de este adepto. El estado de Ganyu se debe a su alegría y glotonería, bromeó la grulla, tratando de culpar a su discípula, pero Ganyu, detrás de Nathan, no lo permitió. Maestro, hizo pucheros, agitando sus pequeñas manos redondas, demostrando insatisfacción. Desde que conoció a Nathan, Ganyu se volvió muy sensible sobre temas de comida y peso. En fin, Nathan, deberías confiar en este adepto. Ganyu seguramente también quiere que te quedes. Intentó persuadir Cloud Retainer. Esta mezcla de persuasión fue más eficaz que todas las palabras anteriores, porque la pequeña abrazó fuerte el cuello de Nathan, claramente sin querer que se fuera. Hermano, quédate conmigo, susurró, desesperada. Si él dijera no en ese momento, las lágrimas de Ganyu fluirían sin parar. Ella era su debilidad, y por eso finalmente decidió quedarse. Así, Nathan se convirtió en discípulo de Cloud Retainer, destinado a vivir con esta grulla y el niño. Volviendo a la realidad, Nathan intentó mover al pequeño que dormía sobre su pecho. La verdadera forma de Cloud Retainer era la de una grulla,
por lo que podía descansar posada en la pared de roca, sin necesidad de camas. Pero la cama de piedra y sillas estaban hechas para el uso diario de Ganyu, y ahora Nathan la compartía con ella. No esperaba que la postura para dormir de Ganyu fuera tan problemática. Después de quedarse dormida, se subió directamente sobre él. Hermano, jeje, murmuró Ganyu. Mientras Nathan la levantaba lentamente, ella seguía dormida, murmurando su nombre con una gota cristalina en la comisura de su boca. Suspiró, sin poder hacer nada, Nathan limpió la humedad de su boca. Había pasado solo un día en esta simulación de vida y aún no tenía mucha experiencia en combate, pero sí en cuidado de niños. MMM. ¡Qué dulce! Justo cuando Nathan llevó su dedo índice a la boca de Ganyu, ella abrió la boca somnolienta y envolvió la mitad de su dedo. Trago saliva, qué dulce, qué fragante, murmuró la pequeña, apretando con más fuerza. Espera, Ganyu, esto no es una piruleta, dijo Nathan, extrañado. Húmedo, cálido, suave. Sensaciones extrañas se extendieron por su cuerpo. Aunque quería retirar el dedo, no podía sin lastimar a Ganyu. Cuanto más luchaba, más grande era la sonrisa de la pequeña, como si soñara con comida deliciosa. Espera, ay, 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 no muerdas, rió Nathan, resignado. Después de la conmoción matutina, Cloud Retainer llevó a sus discípulos a un espacio abierto para comenzar la instrucción formal. Pero antes de iniciar, notó que Nathan estaba algo apático, en marcado contraste con la alegría de Ganyu. Nathan, ¿no descansaste bien anoche?, preguntó la grulla. No, retenedora de nubes, descansé bien, respondió él con firmeza. Intercambiaron preguntas y respuestas, aunque ahora eran maestro y discípulo. Sin embargo, Nathan no la llamaba maestra, sino como Ganyu lo haría en el futuro, ya que si la llamara maestra, tendría que llamar a Ganyu hermana mayor, algo que no podía aceptar ni en esta simulación. Eso es bueno, dijo Cloud Retainer feliz, sin importarle esas formalidades. Solo quería mantener bajo su tutela al legendario Kilin. Ahora, comencemos la lección de hoy. Primero, este adepto te enseñará a controlar hábilmente los elementos. Al no haber presenciado la batalla de Nathan y Ganyu contra el dios hostil bajo la montaña, Cloud Retainer desconocía las verdaderas capacidades de Nathan. Asumía que aún no dominaba sus poderes. Cloud Retainer, no será necesario. Ya aprendí a controlar los elementos, interrumpió Nathan. Antes de terminar la frase, luces multicolores parpadearon ante él. Fue una manipulación precisa, haciendo colisionar varios atributos elementales. La vista era tan hermosa como fuegos artificiales. ¿Qué? ¿Ya aprendiste esto?, exclamó la grulla, sorprendida por el control elemental de su discípulo. Capítulo 47. Las colisiones elementales multicolores que estallaban ante Nathan, con su energía brillante, eran el espectáculo favorito de los niños. Hermano, qué bonito, exclamó Ganyu, saltando para intentar tocar las luces. Ganyu, eso es muy peligroso. No seas imprudente, la reprendió Cloud Retainer, la estricta maestra. Nathan disipó rápidamente el poder concentrado frente a él. La combinación de esos elementos requería un control extremadamente preciso. Cloud Retainer, al instante, lo reconoció, era una bomba elemental, y además, muy poderosa. Parece que este adepto no tiene nada más que enseñarte sobre control elemental, tosió la grulla, tratando de ocultar su vergüenza. Entonces decidió enseñar formalmente las artes adeptales, el arte de la visualización, el arte de comprender todas las cosas, el arte de caminar en los sueños y la posesión, y el arte de la transformación. Mientras Cloud Retainer enumeraba las técnicas, Nathan escuchaba atento, aunque Ganyu a su lado ya estaba cabeceando, agotada. Hermano, susurró la niña, abrazando la cintura de Nathan y balanceándose de manera adorable. Pero la maestra no tardó en notar la actitud de su pequeña discípula. Ganyu, otra vez durmiendo en clase. La niña despertó sobresaltada y se escondió detrás de Nathan, asustada. Está bien, retenedor de nubes, ya dominó todas esas artes. Nathan hizo de escudo y desvió la atención hacia sí mismo. Cloud Retainer frunció el ceño. ¿Qué? Estas son artes profundas que requieren años de práctica para dominarse. No, retenedor de nubes, realmente las aprendí todas. Nathan demostró una a una las técnicas.
En verdad, esas artes adeptales tenían similitudes con las que conocía de otra vida. La visualización era deducir causa y efecto, comprender todas las cosas, como unos ojos de fuego, caminar en sueños y poseer una proyección astral, y la transformación, obviamente, cambiar de forma. Claude Britanne pasó del asombro a quedarse sin palabras. ¿Qué hacer cuando tu discípulo te supera? Urgente, ayuda, pero la maestra no se rindió. Como ya dominas esas artes, te enseñaré una técnica única, dijo mientras agitaba sus alas. De las sombras emergió un autómata de 3 metros de altura. ¿Qué te parece? Este es el arte mecanicista que he investigado. Nathan observó curioso, y al examinar la estructura recibió el talento de calidad púrpura, artes mecanicistas avanzadas. Claude Britanne esperaba que Nathan no dominara esto, pero el sistema de simulación se encargó de hacerlo instantáneo. ¿Claude Britanne, es así?, preguntó Nathan, ya comprendiendo el principio. La técnica usaba poder elemental para formar un núcleo que alimentaba las construcciones mecánicas. Pero antes de que la maestra pudiera reaccionar, Nathan alzó una mano y un jade redondo y claro flotó en el aire. La tierra tembló y piedras, metales y minerales convergieron formando una figura gigantesca de decenas de metros. Era un mecha azul y blanco, modelado según los mechas que Nathan había visto en su vida anterior. No tenía sistemas ni armas avanzadas, pero su presencia era imponente. Solo a los mariquitas les gustan las mujeres, los hombres de verdad pilotan mechs, bromeó Nathan mientras Ganyu, abrazándolo, admiraba al gigante. Claude Retainer, ¿qué mejoras puedo hacer en mi arte mecanicista?, preguntó él, pero la grulla solo levantó las cejas, sin palabras. Cuando el discípulo supera al maestro, la vieja ola muere en la playa. No quedaba nada más por enseñar. HMPH. Dijo Claude Retainer, como tsundere, alejándose. Consolida lo aprendido primero, y así terminó su primera y probablemente última clase enseñando a Nathan. En ese instante, el simulador de vida en su mente se agitó. Habiendo aprendido todas las artes del adepto, la vida diaria comienza su largo curso. La aceleración del tiempo comienza, 1 año, 2 años, 3 años. Las escenas cambiaron rápido en la mente de Nathan, mostrándole la vida cotidiana con Ganyu y su maestra. 3 años habían pasado. Hoy era un día importante. El dios del polvo Gizón y el dios Geomorax han subido a la montaña para visitar a su amigo. Han venido a la morada de los adeptos. La simulación de vida continúa. Capítulo 48. Han pasado 3 años, y hoy es un día muy importante. Bajo la intervención del simulador de vida, el tiempo dentro de la simulación avanzó rápidamente. Aprender, practicar, jugar y dejarse mimar. La vida cotidiana junto a Ganyu se repetía una y otra vez en la mente de Nathan, como una linterna giratoria. Al final de estas escenas, ya habían transcurrido 3 años. Cuando Nathan recobró la conciencia, notó cambios significativos en sí mismo. Ahora era más alto y sus rasgos poco a poco perdían ese aire infantil. Gracias al poder del simulador, 3 años para él fueron como un parpadeo, aunque en la simulación realmente vivió ese tiempo. Seguía en la morada del adepto Claude Retainer, pero todo el interior había cambiado mucho. Las paredes eran elegantes y estaban acompañadas por mesas y sillas que se ajustaban automáticamente. Por el suelo rodaban 2 esferas similares a las aspiradoras robot de su vida anterior. Encima, flotaban candelabros elementales que regulaban la luz con naturalidad. Era como una escena sacada de un mundo cyberpunk. Después de dominar las artes mecanísticas avanzadas, renovaste la morada, anunció el simulador en su mente. Murmuró Nathan. En ese instante, desde el dormitorio, separado del salón principal, llegó un dulce murmullo. Una figura elegante apareció, era Ganyu, que también había crecido durante estos 3 años. Había perdido su sensación regordeta y ahora su altura era la de una niña de 11 o 12 años, creciendo con gracia. Sus delicados rasgos mostraban ya la promesa de una belleza futura. Nathan, te escapaste otra vez anoche, dijo, frotándose los ojos somnolientos y frunciendo los labios con fastidio. Lo más notable era que ahora podía hablar con fluidez. Nathan se quedó un poco perdido, sin saber qué había pasado. Pero escuchar su voz así le hizo sentir que Ganyu había cambiado mucho, ya no era la niña que solía abrazarlo y llamarlo hermano con dulzura. Lo siento, Ganyu. Se disculpó rápido, porque verla acercarse con tanto ímpetu le hizo pensar que no estaría mal.
Ganyu se abrazó a su brazo, apretándolo con fuerza. HMPH. Nathan, no tienes permitido salir esta noche. Debes quedarte conmigo cuando duermas. La sensación de su pequeño cuerpo apretando su brazo era parecida a la intensidad que Ningguang y Keqing solían mostrar en la realidad. Pero Nathan sacudió la cabeza, desterrando ese pensamiento. Su hermana adoptiva era tan adorable que seguro no tendría la voluntad fuerte de ellas. Si no respondes, lo tomaré como un acuerdo. Por cierto, Ganyu, ¿por qué ya no me llamas hermano? Nathan repasó esos 3 años y notó que desde que ella había tomado conciencia, había dejado de usar esa palabra. HMPH, solo me gusta llamarte por tu nombre, ¿no está permitido? Dijo la pequeña, enterrando la cabeza y sin dejar que Nathan viera su expresión. Sus pequeños cuernos de Qilin chocaron juguetonamente contra su cintura. Está bien, llamarme por mi nombre también está bien, aceptó Nathan, sin presionar más. Pero dime, ¿qué hace que hoy sea un día tan importante? Le preguntó, acariciando el suave cabello de Ganyu. El dios del polvo Gizón y el dios Geomorax están de camino a visitar la morada, respondió el simulador. Al oír esos nombres, el corazón de Nathan tembló. No era para menos, esos dos dioses eran figuras poderosas. Cloud Retainer, venimos a visitarte. Se oyó una voz suave y agradable desde fuera, como agua fluyendo. Ganyu se escondió cuidadosamente detrás de Nathan al escucharla. Cloud Retainer, ¿no estás en casa? La voz volvió a sonar. Nathan miró alrededor y confirmó que Cloud Retainer no estaba. No podía dejar a esos distinguidos invitados esperando, así que levantó la mano a regañadientes y una luz elemental brilló en su palma. La barrera en la entrada desapareció. Cloud Retainer, si estás en casa, ¿por qué no respondes? Preguntó la mujer. Desde el pasillo apareció una figura esbelta. Al levantar la vista, Nathan vio a una mujer cuya belleza rivalizaba con la de la futura Ganyu. Vestía ropa tradicional blanca y sencilla, con mangas grandes y un cabello blanco grisáceo recogido con una horquilla en forma de flor. Algunos mechones finos colgaban a ambos lados de su rostro. Sus pasos eran ligeros, la ropa flotaba con gracia. Cejas elegantes, ojos como fénix, mejillas de jade y labios de cereza. Parecía un inmortal descendiendo al mundo mortal. En ese momento, versos del clásico de la poesía flotaron en la mente de Nathan y, casi poseído, murmuró en voz baja. Las ramas de los juncos se mecen grises y secas, el rocío blanco se convierte en escarcha aquí. Esa bella doncella que habita allí, se encuentra junto a aguas claras. Por suerte, su voz era muy suave y la mujer no pareció oírlo. Sin embargo, no pudo ignorar a Ganyu, que estaba escondida detrás de él. La pequeña no entendía el significado de la poesía, pero su intuición femenina le dijo que Nathan estaba elogiando la belleza de aquella mujer. HMPH, Nathan, estoy enojada. Dijo pisándole fuerte el pie derecho. Nathan no entendía por qué. Ganyu no quiso explicar y se rió la mujer. Pequeña Ganyu, ¿dónde está tu amo? Pero la niña solo se escondió más. Jaja, ¿no reconoces a mi hermana mayor? Te abrazaba cuando eras pequeña. Redonda y gordita, mucho más linda que ahora, comentó la mujer. Quizás por esas palabras, Ganyu se sonrojó y miró desde detrás de Nathan. Hermana Gizón. Mala hermana. Hizo una mueca y volvió a esconderse. Bueno, dijo la mujer, mi nombre es Gizón. No hagas caso a las tonterías de la pequeña, soy una buena persona. Cuando Ganyu dejó de responder, como temiendo que Nathan malinterpretara, la mujer se presentó. Hola, Gizón. Mi nombre es Nathan y soy algo así como un discípulo de Cloud Retainer. A diferencia de Ganyu, Nathan habló con respeto. El dios del polvo Gizón, personaje que nunca apareció en el juego y solo fue registrado en antiguos textos de Liyue, estaba ahí frente a él. Nunca pensó que la encontraría en Liyue hace 3000 años. Capítulo 49. El dios del polvo, Gizón, fue presentado en la historia del juego como el amigo más cercano del arconte Geo. También cargaba con un pasado que no podía enfrentar. En su vida anterior, Nathan no había explorado ese trasfondo a fondo, solo sabía que Gizón murió durante la Guerra de los Arcontes. Era un experto en artes mecánicas y creador de la balista Gizón, famosa en la historia principal. Mientras Nathan meditaba en esta información, los ojos de Gizón se iluminaron. ¡Wow! ¡Qué niña tan educada! Exclamó, dando un paso y acercándose a Nathan. Gizón se inclinó y una fragancia de lirios glaseados flotó hacia él.
Antes de que pudiera reaccionar, una mano delicada se posó en su frente. Buen niño, dijo, acariciándole con suavidad, con el aire de una hermana mayor del vecindario más que de una deidad. Ghisón, Nathan intentó protestar, incómodo, pero no tuvo chance. Detrás de él, Ganyu hacía todo lo posible para mostrar su fuerte desaprobación hacia el contacto, usando manos y pies, aunque sin éxito. No, debes llamarme hermana mayor, exclamó Ghisón, con una sonrisa maternal que iluminó a Nathan como cálida luz solar. Pequeño Ganyu, dijo, al ver que la pequeña no cedía. Ya no eres tan linda como antes. Nathan no pudo evitar coincidir. Esa niña, en estos 3 años, se había vuelto inexplicablemente irritable. Ghisón no parecía molesta, al contrario, con su otra mano acarició la cabeza de Ganyu, calmándola rápidamente con una cálida energía. Hermano menor Nathan, ¿sabes dónde está Cloud Retainer? Preguntó con amabilidad, sin perder el enfoque. La retenedora de nubes. Nathan se quedó pensativo, incapaz de responder. Había pasado 3 años acelerados en la simulación y no sabía dónde estaba ella ahora. Justo en ese momento, apareció la grulla, volando desde afuera. Oh. Ghisón, ¿qué haces aquí? Saludó Cloud Retainer con alegría. El juego decía que en el monte Aosang habitaban Cloud Retainer, Ghisón y el señor Geo, dejando claro que Cloud Retainer y Ghisón eran grandes amigas. Cloud Retainer, ¿cuánto tiempo? Dijo Ghisón encantada. Tú y Morax se fueron a fundar las llanuras de Willy, dejándome solo aquí en las montañas. Nathan percibió un tono un poco agrio en las palabras de Cloud Retainer, y Ghisón pareció notarlo. Entonces abrazó a su amiga, quien enseguida se calmó. Jeje, ¿me has perdonado? Preguntó Ghisón. Sí, perdonado, contestó la grulla, rendida al abrazo. Después de liberarse, Cloud Retainer preguntó con compostura, ahora con sus discípulos presentes. ¿Qué te trae por aquí? Venimos a pedir ayuda, respondió Ghisón. Nathan miró hacia afuera, donde un dragón dorado flotaba, el Morax que mencionaron. Las llanuras de Willy están infestadas de bestias mágicas, explicó Ghisón. Queremos que Cloud Retainer use su habilidad mecánica para ayudarnos a ahuyentarlas. Pero Ghisón, tú y Nathan son expertos en mecánica, ¿por qué pedir ayuda? Preguntó la grulla. Olvídalo. Rió Ghisón. Soy pésima con autómatas y cosas así. ¿Autómatas? Dijo Cloud Retainer, mirando a Nathan. Hermano pequeño Nathan, ¿quieres ser mi asistente? No, intervino Nathan, las habilidades mecánicas de Nathan superan a las mías. Puedes confiar en él. Cloud Retainer solo pudo sacudir la cabeza con impotencia, frustrada de que su discípulo la haya superado en solo 3 años. Me consuela que Ganyu todavía aprende lento, murmuró. ¿Hablas en serio? Dudó Ghisón, mirando a Nathan con ojos sorprendidos. Tú, que pareces tan adorable, tienes semejante capacidad. Claro, respondió Cloud Retainer. Todo lo que nos rodea es creación de Nathan. Además, con su linaje Qilin puro, domina las artes mecánicas. ¿Quieres decir que Nathan es el legendario Qilin enviado del cielo? Exclamó Ghisón, tapándose la boca sorprendida. Sí, es maravilloso, dijo con alegría, tomando la mano de Nathan, ignorando la mirada molesta de Ganyu. Hermano menor Nathan, ¿quieres bajar de la montaña con Cloud Retainer y ayudar a tu hermana mayor? El sistema de simulación de vida en la mente de Nathan se activó. ¿Sientes la sincera invitación de Ghisón? ¿Qué eliges? Rechazar, desbloqueas el final 2, corazón de piedra. Aceptar, la simulación continúa. Nathan no dudó. Sí, estoy dispuesto. ¡Qué increíble es el hermanito Nathan! Exclamó Ghisón, envolviéndolo en sus mangas largas. Mala hermana. Bromeó Nathan mientras Ganyu tiraba de su ropa, intentando liberarlo del cálido abrazo. Ven también, pequeño Ganyu. Las llanuras de Willy son más divertidas que la montaña. Dijo Ghisón, calmando a la niña. El tiempo es esencial, vamos. Apoyó Cloud Retainer. Nathan y Ganyu siguieron a las 2 deidades montaña abajo, pero después de unos pasos, Ganyu agarró la ropa de Nathan. Nathan, ¿qué pasa, Ganyu? Preguntó Nathan. Soy infeliz. Nathan se quedó desconcertado. Ganyu quería que la consolaran. A pesar de no saber por qué, su amargura crecía, sobre todo al ver a Ghisón abrazar a Nathan. Nathan, hazme feliz. Pidió la pequeña, abrazando su cintura. Nathan se quedó pensativo.
No conocía los pensamientos profundos de Ganyu. Desde esa noche en que se conocieron, una semilla de posesividad había crecido en el corazón de la niña. No quería ver a otras mujeres cerca de Nathan. ¿Cómo puedo hacerte feliz?, preguntó, algo agotado. Quiero esas palabras que le dijiste a la mala hermana antes, pidió Ganyu, haciendo un puchero, al borde de explotar. ¿Palabras? Nathan intentó recordar, pensando que se trataba del poema que recitó. Sí, quiero repetirlo, insistió la niña. Para calmarla, Nathan recitó sin pensarlo. Verde, verde, mi sencillo vestido. Lejos está mi corazón de ti ahora. No solo por ti juro. Estos suspiros hasta ahora. Al terminar, su mente se detuvo un momento. ¿No había escuchado antes ese poema? Está bien, te dejaré escapar esta vez, dijo Ganyu con una sonrisa y memorizó el verso. Pero aún no estaba satisfecha. Nathan era demasiado bueno, necesitaba encontrar la manera de retenerlo para siempre. Entonces recordó unas palabras que su maestro le dijo sobre linajes Qilin. Si sus sangres se fusionaban, seguro nunca se separarían. Ganyu levantó la cabeza y se puso frente a Nathan con una sonrisa traviesa. Nathan, tengamos un bebé juntos. Capítulo 50. Para calmar a la emocionada Ganyu, Nathan comenzó a recitar un poema sin darse cuenta. Pero al terminar, quedó en silencio. Porque esas mismas palabras eran las que Ganyu le había ayudado a escribir en el mundo real. ¿Casualidad? ¿O había alguna otra razón detrás? Antes de que Nathan pudiera profundizar en el misterio, la pequeña volvió a hablar con voz dulce pero directa. Nathan, tengamos un bebé juntos. Aquellas palabras tan adorables salieron con un tono sorprendentemente aterrador para Nathan. Ganyu, ¿qué dijiste? Al principio no podía creer lo que oía, pensó que se había confundido. No me escuchaste bien, repitió Ganyu con más énfasis. Dije que quiero tener un bebé contigo. Nathan se quedó paralizado, sin saber qué decir. Un silencio incómodo cayó entre ellos, hasta que Ganyu perdió la paciencia. Nathan, ¿no estás de acuerdo? Intentó hacer una mirada seria, pero solo consiguió que la pequeña se viera aún más adorable. Espera, Ganyu, eso de tener un bebé, ¿de dónde lo escuchaste? Nathan intentó entender la situación. No podía tomar en serio esa idea viniendo de un cuerpo tan pequeño y dulce como el de ella. Aceptar algo así sería un verdadero crimen, demasiado peligroso, sí, pedófilo en potencia. Me lo dijo el maestro, respondió Ganyu con inocencia. Dijo que si transmitimos nuestra línea de sangre y tenemos un bebé, podremos estar juntos para siempre. Ah. Ganyu, me malinterpretaste. Retenedor de nubes no hablaba en serio. Ahora mismo no podemos tener hijos. Mientras trataba de guiarla, Nathan se indignaba en silencio con su maestro honorario. ¿Cómo le enseñaban a una niña cosas tan extrañas? Entonces dime, Nathan, ¿qué significa tener un bebé? La pequeña abrazó a Nathan de nuevo, sus ojos brillaban con curiosidad. Esto. Nathan dudaba cómo explicarlo sin confundirla. De repente, una voz rompió el momento. Ganyu, Nathan. Vamos, tenemos que irnos. Era Retenedor de nubes, llegando para rescatar la situación. Hablaremos de esto más tarde. Nathan suspiró aliviado, como si escapara de una muerte segura. Guisón y la grulla esperaban afuera mientras sacaban a la pequeña de la cueva. Al verlos aparecer, el dios del polvo llamó suavemente al cielo. Morax. Antes de que sus palabras se perdieran, un dragón dorado descendió desde las alturas. Hermano menor Nathan, no te pongas nervioso. Este es Morax, el dios Geo, amigo mutuo de tu maestro y mío. Era la primera vez que Nathan veía a Morax, y quizás Guisón temía que la imponente figura asustara al joven, así que le explicó con cuidado. Morax, saluda también al nuevo discípulo de Retenedor de nubes. Hola, saludó Morax con voz profunda y pesada. Morax, no seas tan serio. Vas a asustar a todos, bromeó Guisón. Morax hizo una pausa y con cierto buen humor añadió. Está bien, está bien. Desde el aire, bajó su enorme figura mientras Guisón palmeaba su lomo, invitando a Nathan y compañía a unirse. No es necesario, ese lugar está reservado para ti, Guisón, respondió Retenedor de nubes con tono burlón. Nathan sonrió, sintiendo simpatía por el dragón. Morax siempre se mostraba firme y sabio, sin dejar que las emociones lo dominaran, justo como en el juego. Por fin, hicieron espacio para todos. Retenedor de nubes llevó a sus discípulos Nathan y Ganyu, mientras que Morax llevó a Guisón solo. Abandonaron la cima del monte Aosang y volaron hacia la asamblea Willy. Liyue era realmente una tierra de montañas.
Al volar hacia el este, pasaron incontables picos majestuosos. Hace 1000 años, Nathan podía apreciar mejor la belleza natural que se extendía bajo ellos. Por supuesto, con la belleza venían las bestias mágicas que vagaban por todas partes. A diferencia del futuro, donde los Miyelit mantenían el orden, esta era aún la época de la guerra de los arcontes. Los humanos, débiles en comparación, solo podían vivir en pequeñas zonas bajo la protección divina. No tenían fuerzas para explorar las tierras exteriores. Tras un largo vuelo, finalmente llegaron al corazón de la civilización de Liyue en esa época, la asamblea de Willy. A diferencia del puerto próspero que Nathan conocía del futuro, esta era una aldea sencilla, situada en las llanuras. Carecía de muros altos y riquezas, pero había una belleza humilde en sus arrozales dorados. ¿Qué te parece, Nathan? ¿Estás decepcionado?, preguntó Retenedor de Nubes mientras se acercaban a la entrada. Nathan negó con la cabeza. No había motivo para decepcionarse. En estos tiempos caóticos, sobrevivir ya era una bendición. Me alegra que no te desanimes. Esta era es muy difícil, pero quizás en el futuro necesitemos tu ayuda para Guisón y los demás. Haré todo lo que pueda, respondió Nathan, aún inseguro, pues no sabía cuándo la simulación terminaría y volvería a la realidad.